¿Qué invisible te mantiene vivo en este preciso momento? No es el aire que respiras, aunque creas que sí. No es el alimento que consumiste hace horas. Es algo que nunca has tocado, que no ves, que ni siquiera sabes que está ahí, envolviéndote, protegiéndote, salvándote cada segundo de una muerte que llegaría en milisegundos si desapareciera. Quizás en este instante estés acostado en tu cama o sentado en algún lugar tranquilo. Quizás ya sientas el peso del día desprendiéndose de tu cuerpo, pero hay algo que debes saber. No estás solo en esta habitación, no estás solo en este planeta. Estás envuelto en un escudo que ha existido desde antes de que los primeros organismos despertaran a la vida. Un escudo que las civilizaciones antiguas adoraban como divino, sin comprender que su reverencia tocaba una verdad más profunda que cualquier religión. Respira hondo. Inhala lentamente por la nariz. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Exhala. Deja que tu cuerpo se relaje en este momento. Vamos a explorar juntos algo que cambiará la manera en que comprendes tu existencia. Antes de que comencemos este viaje, suscríbete a Ciencia de los Sueños. Dale a me gusta y comenta desde dónde nos escuchas y qué hora es en tu ubicación. Tu comentario nos ayuda a saber dónde llega este mensaje, desde qué rincón del mundo alguien está despierto, reflexionando sobre los misterios que nos rodean. Esta noche navegaremos hacia el corazón invisible de la Tierra. Descubriremos cómo un océano de hierro líquido, hirviendo a temperaturas que superan la superficie del Sol, teje un campo magnético que es la única razón por la que existes. Sin este guardián silencioso, sin esta burbuja de energía invisible que rodea todo lo que amas, la radiación solar habría quemado la atmósfera hace miles de millones de años. Tú no estarías aquí, nadie estaría aquí, pero hay algo más. Hay algo que la ciencia explica, pero que guarda un misterio que aún escapa a los instrumentos de medición. Imagina por un momento que eres un astronauta flotando en el espacio, mirando hacia la Tierra desde la Luna. ¿Qué ves? Un planeta azul y verde, hermoso, frágil, suspendido en la oscuridad infinita. Pero si tuvieras los ojos de un instrumento sensible a los campos magnéticos, verías algo más. Verías una burbuja de luz invisible rodeando todo el planeta. Una burbuja que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio exterior. Esa burbuja es tu hogar verdadero. Eso es la magnetosfera. Ahora, regresa conmigo a los primeros momentos de nuestro planeta. Hace 4.500 millones de años, cuando la Tierra era apenas un remolino de polvo cósmico y roca fundida. En esos tiempos, no había océanos, no había cielo azul, no había vida, había solo caos, calor extremo y una lluvia constante de radiación solar que golpeaba sin piedad cada rincón de la superficie rocosa. Y sin embargo, algo extraordinario estaba sucediendo en las profundidades. El núcleo de la Tierra, ese corazón de hierro que late en silencio bajo nuestros pies, comenzaba a girar. A medida que el planeta se enfriaba lentamente, el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo generaba corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas creaban un campo magnético, un campo débil al principio, quizás, pero cada día más fuerte, cada año más poderoso, hasta que se convirtió en la fuerza invisible que hoy nos protege. ¿Puedes imaginarlo? Un proceso que tomó millones de años, un proceso silencioso, sin testigos, sin propósito aparente. Y sin embargo, ese proceso fue el acto de creación más importante para la vida en este planeta, más importante que el agua, más importante que el oxígeno, porque sin ese escudo magnético, el agua se habría evaporado hace eones. El oxígeno nunca habría existido. La vida, tal como la conocemos, sería imposible. Los antiguos no sabían esto. Los sumerios, los babilonios, los griegos, los mayas. Ninguno de ellos comprendía la física de lo que estaban experimentando, y sin embargo, todos ellos sintieron algo. Todos ellos notaron que el cielo tenía una cualidad sagrada, que había fuerzas invisibles en el aire, que la brújula apuntaba siempre en la misma dirección, como si obedeciera a una voluntad superior.
Tal vez no estaban tan equivocados, porque lo que vamos a explorar en este viaje no es solo una lección de geología o física. Es una invitación a comprender que vives dentro de un acto de protección continuo, que en este momento, mientras lees estas palabras, el hierro fundido en el núcleo de la Tierra está girando, generando un campo magnético que desvía las partículas solares letales, que eres parte de un sistema tan vasto, tan antiguo, tan perfecto en su funcionamiento, que casi parece diseñado. La ciencia nos dirá cómo funciona, nos mostrará los números, las ecuaciones, las mediciones precisas. Pero hay algo que ningún instrumento puede capturar completamente. Hay algo que solo tu conciencia puede sentir cuando comprendes que tu existencia depende de un milagro geológico que comenzó hace miles de millones de años. Ese es el verdadero misterio que vamos a desvelar juntos. Desciende ahora conmigo. Más allá de las nubes, más allá del aire que respiras, existe un viaje que comienza donde termina la luz del día. Un viaje hacia adentro, hacia las entrañas del planeta donde todo comienza. Imagina que estás cayendo a través de capas invisibles. Primero, atraviesas la atmósfera, esa delgada película azul. Luego, la corteza terrestre, donde viven las montañas y los océanos. Pero sigue descendiendo. Sigue, siempre hacia el centro. Porque allí, en el corazón de la Tierra, existe un motor que nunca se detiene. Este motor es de hierro. Hierro líquido, ardiente, en movimiento constante. Durante miles de millones de años, los geólogos se preguntaban, ¿cómo sabemos que el interior de la Tierra es hierro? No podemos excavarlo, no podemos tocarlo, pero la Tierra misma nos lo susurra a través de las ondas sísmicas. Cuando un terremoto ocurre en Japón, los sismógrafos en Noruega lo registran, y estas ondas viajan de manera diferente según lo que encuentran, rápido en el hierro sólido, lento en el hierro líquido. Los científicos aprendieron a leer estos susurros. Así descubrieron la verdad. Bajo tus pies, a unos 2.900 kilómetros de profundidad, existe un océano de hierro fundido. No es un océano de agua. Es metal hirviendo a temperaturas que rivalizan con la superficie del Sol. Alrededor de 5.200 grados Kelvin, tan caliente que el hierro no puede solidificarse, aunque pese millones de toneladas. Pero ¿cómo se mantiene en movimiento este hierro? Aquí es donde la física se vuelve casi mágica. El hierro líquido se mueve porque está caliente. El calor hace que se expanda. Lo expandido sube. Lo que sube se enfría lentamente al contacto con capas más frías arriba. Lo enfriado se vuelve más denso. Lo denso desciende. Y así, en un ciclo infinito, el hierro fluye, circula, danza en las profundidades. Los científicos lo llaman convección. Pero es más que eso. Es el pulso de un planeta vivo. Y aquí viene lo extraordinario. Cuando el hierro se mueve, genera electricidad. Imagina un conductor moviéndose a través de un campo magnético. Eso es exactamente lo que sucede en el núcleo terrestre. El hierro en movimiento actúa como un conductor gigantesco. Su movimiento genera corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas generan un campo magnético. Este campo magnético es tu escudo. Los primeros indicios llegaron hace siglos. Los navegantes antiguos notaron algo extraño con sus brújulas. La aguja no apuntaba exactamente al norte geográfico. Apuntaba a un norte magnético ligeramente desplazado. Esto significaba que la Tierra tenía un magnetismo propio, pero no lo entendían. Solo lo observaban, lo respetaban. Algunos lo consideraban sagrado. En el siglo XIX, los científicos comenzaron a medir este magnetismo con precisión. Descubrieron que el campo magnético terrestre tiene una fuerza medible, alrededor de 25 a 65 microteslas, dependiendo de dónde estés en el planeta. Para comparar, un imán de refrigerador tiene alrededor de 5 militeslas. Así que el campo terrestre es más débil que un imán común. Pero su alcance es colosal. Se extiende miles de kilómetros hacia el espacio. Y luego llegó el siglo XX con sus sorpresas. Los científicos midieron variaciones en el campo magnético a lo largo del tiempo.
Descubrieron que el campo se debilita y se fortalece en ciclos. Cada 200.000 a 300.000 años, aproximadamente, ocurre algo extraordinario. Los polos magnéticos se invierten. El norte se convierte en sur, el sur en norte. La brújula que apuntaba norte ahora apuntaría sur. Esto sucede lentamente, durante miles de años, y durante ese periodo de transición, el campo magnético se debilita significativamente. Es como si el escudo parpadeara, como si la Tierra tomara un respiro profundo antes de reorganizarse. ¿Cuándo fue la última inversión? Hace aproximadamente 780.000 años, mucho antes de que los humanos modernos existieran. Pero los registros geológicos están ahí, grabados en las rocas, en el magnetismo fosilizado de minerales que se enfriaron durante esa época. Los científicos pueden leer estas historias, pueden ver en las capas de roca antigua cuándo ocurrió cada inversión. Es como un reloj magnético escrito en piedra, pero hay algo más que escapa a las mediciones simples, porque este campo magnético no es uniforme, no es una burbuja perfecta. Tiene forma, tiene estructura, tiene zonas débiles y zonas fuertes. Tiene anomalías, lugares donde el magnetismo es extrañamente intenso o débil. El Atlántico Sur, por ejemplo, tiene una anomalía magnética donde el campo se debilita notablemente. Los satélites que pasan sobre esa región experimentan más radiación de la que deberían. Estos detalles importan, porque cada centímetro de protección cuenta cuando el enemigo es el viento solar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, protones, electrones, plasma. Viaja a velocidades de entre 400 y 800 kilómetros por segundo. Es invisible, pero está ahí siempre, golpeando la magnetosfera de la Tierra. Sin el escudo magnético, estas partículas penetrarían la atmósfera, destruirían el ADN, esterilizarían la superficie del planeta. Ninguna vida compleja podría existir. Seríamos como Marte, un planeta desnudo, erosionado, sin protección. Pero el hierro hirviendo en el corazón de la Tierra lo evita. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta abajo. Porque mientras lees esto, mientras respiras, el hierro fundido continúa su danza infinita bajo tus pies, generando el campo que te protege. Silenciosamente, incansablemente. Ya conoces el secreto. En las profundidades de la Tierra, hierro líquido danza en perpetuo movimiento, tejiendo el campo que nos sostiene. Pero ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué aspecto tiene realmente esa protección? ¿Cómo envuelve a cada ser vivo en este planeta? Imagina que sales de tu habitación en la noche más oscura. El cielo está allí, silencioso, infinito. Lo que ves es vacío, pero lo que no ves es la burbuja. Una burbuja colosal, invisible, que se extiende desde el suelo bajo tus pies hasta más allá de la órbita de la Luna. Esa es la magnetosfera, tu escudo. Esta burbuja no tiene paredes de vidrio ni bordes nítidos. Es más como una presencia, una frontera de energía que rodea todo lo que existe en la Tierra. Su forma no es perfecta. De hecho, es asimétrica, deformada constantemente por el viento solar que golpea desde el espacio. Imagina un cometa invisible que viene del Sol, empujando la burbuja hacia un lado mientras la estira hacia el otro, creando una cola que se extiende hacia la oscuridad cósmica. ¿Sabes cuán grande es realmente? La magnetosfera se expande aproximadamente 60.000 kilómetros hacia el espacio en la dirección del Sol. Hacia el lado opuesto, donde el viento solar no alcanza con tanta fuerza, la burbuja se alarga como un río de luz invisible, extendiéndose hasta cientos de miles de kilómetros. Si pudieras verla desde el espacio profundo, parecería una gota de agua suspendida en la oscuridad, protegiendo un mundo adentro. Pero aquí está lo fascinante. Esta burbuja no es estática. Cambia constantemente. Respira, se contrae y se expande según la intensidad del viento solar. Algunos días, cuando el Sol emite erupciones particularmente violentas,
la magnetosfera se comprime, acercándose más a la Tierra. Otros días, cuando el viento es suave, se expande como un pulmón que inhala profundamente. Dentro de esa burbuja, dentro de ese movimiento perpetuo, fluye tu vida. La ciencia nos dice que esta burbuja está estructurada en capas. La capa más cercana a la Tierra se llama ionosfera, donde los átomos están cargados eléctricamente por la radiación solar. Más allá, encontramos la magnetosfera interna, donde los cinturones de radiación atrapan partículas cargadas como si fueran redes invisibles tejidas de energía. Y luego, en los bordes más lejanos, existe una región donde el campo magnético terrestre lucha contra el viento solar. Una frontera de fuerzas donde dos mundos se encuentran sin tocarse. ¿Puedes sentirlo? Estás dentro de esa burbuja ahora mismo. Mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras tu corazón late, estás flotando en una protección que fue tejida hace miles de millones de años por el movimiento del hierro líquido en el núcleo. No es una protección que puedas ver, pero es tan real como el aire que respiras. Los antiguos lo sabían, aunque no tuvieran palabras científicas para describirlo. Adoraban al campo magnético como si fuera un dios invisible. Lo llamaban el escudo de los cielos, la cúpula protectora, la bóveda sagrada. Grababan símbolos de espirales y círculos en piedra, intentando capturar la esencia de esa presencia que sentían pero no podían tocar. Quizás sus cuerpos percibían algo que sus mentes no podían explicar. Quizás la intuición humana, ese susurro antiguo en nuestro ser, reconocía la verdad. Estamos protegidos por algo invisible y colosal. Ahora, profundicemos en la geometría de esta burbuja. La magnetosfera tiene una forma que los científicos llaman magnetotaiga, aunque la palabra es menos importante que la imagen. Piensa en ella como un imán gigante. Todos sabemos cómo funciona un imán. Tiene polos. Tiene líneas de fuerza que se extienden desde el norte hacia el sur. Así es con la Tierra. Las líneas magnéticas emergen del polo norte magnético, se curvan alrededor del planeta y regresan al polo sur. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Esas líneas no permanecen cerca de la Tierra. Se extienden hacia el espacio, creando una estructura tridimensional que envuelve todo nuestro mundo. Esas líneas no son cosas físicas que puedas tocar, son caminos de energía, rutas por las cuales las partículas cargadas pueden viajar. Cuando el viento solar llega, las partículas que lo componen siguen esas líneas como si fueran carreteras invisibles. Algunas son desviadas hacia los lados, alejadas de la Tierra. Otras son atrapadas en los cinturones de radiación, orbitando alrededor del planeta en patrones que duran horas, días o incluso años. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta, porque quizás estés bajo un cielo diferente, en una zona donde las auroras boreales pintan el firmamento con colores que reflejan el trabajo invisible de esta burbuja. Quizás estés en el trópico, donde la magnetosfera te protege de forma diferente, más directa, sin los espectáculos de luz que ven en los polos. Pero en ambos lugares la protección es igual de real, igual de constante. La magnetosfera no es un objeto, es un proceso, un flujo perpetuo de energía que emerge del núcleo de hierro, se extiende hacia el espacio, interactúa con el viento solar y regresa. Es como un río de magnetismo que circula alrededor de la Tierra, llevando consigo toda la vida que existe aquí. Y sin él, sin ese flujo invisible, nada de lo que ves existiría. Imagina por un momento que ese campo desaparece, solo por un segundo. ¿Qué sucedería? La respuesta está en el siguiente viaje que haremos juntos, cuando exploraremos la verdadera naturaleza de la amenaza que viene del Sol. Pero por ahora solo respira. Respira sabiendo que estás envuelto en protección, que cada aliento que tomas es posible gracias a una burbuja de energía invisible que ha estado trabajando sin descanso desde el comienzo de los tiempos. Pero hay algo que los antiguos no podían ver, aunque lo sentían en la piel. Algo que viaja hacia nosotros cada segundo del día, invisible, silencioso, letal: el viento solar.
Imagina que el Sol no es solo luz y calor, es también una tormenta perpetua. Desde su superficie, partículas cargadas viajan a velocidades de hasta 1000 kilómetros por segundo, atravesando el vacío como flechas sin dirección. Radiación gamma, protones, electrones. Un bombardeo constante que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Sin el escudo magnético que emergió del corazón de hierro de la Tierra, estas partículas habrían despojado nuestra atmósfera hace incontables eras. Habrían ionizado cada molécula de oxígeno, arrancado el nitrógeno, dejado el planeta desnudo como la luna. La vida nunca habría florecido. Tú no estarías aquí respirando. Respira en este momento. Ese aliento que tomas contiene moléculas que han sido protegidas durante 4.000 millones de años por un campo invisible que flota a tu alrededor. No lo ves, no lo tocas, pero cada célula de tu cuerpo existe porque existe. El viento solar es violencia pura. Cuando golpea la magnetosfera, interactúa con ese escudo de energía que describimos antes, el que se extiende 60.000 kilómetros hacia el Sol. Allí, en ese umbral, ocurre algo extraordinario. Las partículas cargadas no pueden penetrar directamente. El campo magnético las desvía, las canaliza, las encausa hacia los polos terrestres. Es como si la Tierra tuviera dos válvulas enormes en el norte y el sur, por donde escapa la energía excedente. ¿Ves las auroras boreales? Esa luz verde, roja, violeta, que tiembla en el cielo nocturno de las regiones polares. Eso no es magia. Es la evidencia visible del escudo magnético funcionando. Son partículas solares siendo capturadas, desaceleradas, transformadas en luz por colisión con átomos de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera superior. El cielo nocturno te está mostrando la batalla invisible que ocurre cada noche. Los antiguos lo sabían de otra forma. Miraban esas luces danzantes y las llamaban dioses. Llamaban espíritus a lo que la ciencia moderna llama magnetosfera. Pero el fenómeno era el mismo. La protección era la misma. Solo el lenguaje cambió. Profundicemos en lo que significa vivir bajo este escudo. Cada célula de tu cuerpo está expuesta constantemente a radiación cósmica. Los rayos cósmicos viajan desde las profundidades del espacio, desde supernovas distantes, desde agujeros negros invisibles. Atraviesan galaxias enteras. Algunos logran penetrar la magnetosfera, pero la mayoría son desviados, atrapados, neutralizados. Sin este campo, la radiación que recibirías cada día sería suficiente para dañar irreversiblemente tu material genético en semanas. Pero hay más. La magnetosfera no es una burbuja estática. Respira. Se comprime cuando el viento solar es intenso. Se expande cuando es débil. Es un diálogo constante entre el Sol y la Tierra. Una danza de fuerzas que ha estado ocurriendo desde que nuestro planeta tiene un núcleo activo. Y aquí está lo que quizás no habías considerado. Sin este movimiento perpetuo, sin esta energía fluyendo desde el interior, el escudo se desvanecería. La magnetosfera no es una estructura permanente, es un proceso, un acto continuo de creación. Cada instante, el hierro líquido en el núcleo se agita, se convecta, genera corrientes eléctricas que producen el campo magnético. Es como si el corazón de la Tierra estuviera latiendo y con cada latido renovara la protección de toda la vida en la superficie. Imagina por un momento que ese latido se detiene, que el núcleo se enfría, que las corrientes eléctricas cesan. ¿Qué ocurriría? La magnetosfera se desvanecería en cuestión de años. El viento solar, sin obstáculos, comenzaría a erosionar la atmósfera. Las moléculas de aire escaparían hacia el espacio. La radiación solar llegaría directamente a la superficie. Cualquier ser vivo expuesto a la luz solar directa, sin atmósfera, moriría en minutos. Pero esto no es solo teoría. Ha ocurrido. Marte, nuestro planeta vecino, tuvo una vez un campo magnético similar al nuestro. Hace miles de millones de años, su núcleo se enfrió. El campo magnético desapareció. Hoy, Marte es un desierto helado, sin atmósfera significativa, sin vida. Es el fantasma de lo que pudo haber sido. La Tierra, en cambio,
mantiene su latido. Su corazón sigue ardiendo. Y porque arde, nosotros vivimos. Hay una verdad profunda aquí que trasciende la ciencia. Estás flotando en un océano de protección que no elegiste, que no pagaste, que simplemente existe. Fue creado antes de que existieras. Continúa existiendo sin tu intervención. Y cuando mueras, seguirá protegiendo a quienes vengan después. Es un regalo de la física, de la química, de la geometría del universo mismo. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? ¿Estás bajo un cielo despejado donde puedas sentir ese escudo invisible? Comenta tu ubicación. Queremos saber dónde se encuentra cada mente que nos acompaña en este viaje hacia el corazón protector de nuestro mundo. Porque lo que viene a continuación revelará algo aún más perturbador. Ese escudo no es perfecto. A veces falla, y cuando lo hace, el cielo se ilumina de formas que los antiguos temían. Cuando el escudo falla, el cielo se ilumina de formas que los antiguos temían y adoraban simultáneamente. ¿Has visto alguna vez el cielo tiemblar con colores que no pertenecen al día? Eso que presencias no es solo belleza, es evidencia de una batalla silenciosa que ocurre constantemente sobre tu cabeza. Respira profundo, inhala lentamente, exhala. Lo que vamos a explorar ahora te mostrará que el peligro siempre está allí, pero existe algo que lo mantiene a distancia. Algo que falla y cuando lo hace, el mundo se retuerce. Imagina por un momento que el campo magnético terrestre es un guardián perfecto. Perfecto pero no invencible. Durante miles de años, las civilizaciones antiguas registraron noches donde el cielo se encendía con auroras que descendían más allá de lo normal, con colores que parecían advertencias divinas. No estaban equivocados. Simplemente no tenían palabras para lo que veían. Las tormentas geomagnéticas son momentos en que el escudo invisible se tambalea. El viento solar, ese flujo constante de partículas que hemos explorado juntos, intensifica su fuerza. El campo magnético de la Tierra se retuerce, se comprime en el lado que enfrenta al Sol y se estira como una cometa rota en el lado opuesto. Las líneas de fuerza magnética se reconfiguran y en ese instante la protección se vuelve visible. Las auroras boreales, esas cortinas de luz verde y violeta que danzan en los cielos polares, son la prueba más hermosa de que algo está sucediendo. No son poesía, son física. Son el impacto directo de partículas solares que logran penetrar hasta las capas altas de la atmósfera, colisionando con moléculas de oxígeno y nitrógeno. El resultado es luminiscencia, es la magnetosfera susurrando: aquí estoy, aquí sigo protegiéndote. Pero hay algo más inquietante. En ciertos momentos ese escudo se debilita de formas que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. No completamente. Hay episodios a lo largo de la historia geológica donde el campo magnético ha colapsado transitoriamente. Inversiones magnéticas. Momentos donde el norte se convierte en sur, donde el polo magnético se tambalea y desaparece brevemente. La última inversión completa ocurrió hace aproximadamente 700.000 años. Los registros en las rocas volcánicas lo revelan. Durante esos periodos de transición, que pueden durar siglos, el campo magnético se reduce a una fracción de su fuerza normal. La protección se adelgaza. Las radiaciones solares penetran más profundamente. La atmósfera sufre. Y sin embargo, la vida persistió. ¿Cómo? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los científicos. Quizás la vida se refugió en las profundidades. Quizás la atmósfera, aunque bombardeada, retenía suficiente densidad. Quizás había capas de redundancia, sistemas de respaldo que aún no comprendemos completamente. Pero hay algo más contemporáneo que debes saber. Hace poco más de un siglo, en el año 1959, ocurrió un evento que pudo haber sido catastrófico. Una tormenta solar masiva azotó la Tierra. Si hubiera sucedido hoy, con nuestras redes eléctricas interconectadas, satélites de comunicación, sistemas de navegación dependiendo de tecnología, habría sido devastador. Habría colapsado la civilización moderna en horas. Se llamó el evento de Carrington.
Sucedió cuando la tecnología aún era primitiva. El telégrafo fue el único sistema afectado. Pero los registros de auroras ese año muestran un cielo que se iluminaba incluso en latitudes donde normalmente no ocurren. El escudo no falló, pero se debilitó dramáticamente. Fue un recordatorio silencioso de nuestra vulnerabilidad. Y hay algo más. El campo magnético terrestre no es estable, está disminuyendo. En los últimos 150 años, su intensidad se ha reducido aproximadamente un 10%. Algunos científicos sugieren que estamos aproximándonos a otra inversión. No mañana, no en una década, pero quizás en siglos. El guardián se está cansando. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj? Si estuvieras en latitudes altas, en Islandia, en Noruega, en Canadá, quizás podrías salir ahora y ver el cielo danzar. Las auroras boreales ocurren cuando el escudo está siendo empujado hacia los polos. Es hermoso, pero es también un aviso. Es la magnetosfera gritando, de formas que solo la luz puede expresar. Cuéntanos desde dónde observas este conocimiento. Comenta tu ubicación y la hora. Queremos saber si estás en un lugar donde el cielo puede hablar directamente contigo. Lo fascinante es que los antiguos lo sabían, de alguna manera. No con ecuaciones, no con magnetómetros, pero lo sabían. Registraron las auroras como presagios, adoraban el norte magnético como una divinidad, porque instintivamente comprendían que algo invisible los protegía, y cuando ese algo se hacía visible, era un recordatorio de que vivimos bajo un escudo, no bajo un techo permanente. El escudo es real, es medible, es débil, es imperfecto, y es todo lo que tenemos. Cuando falla, aunque sea brevemente, la tierra tiembla, no físicamente, sino en los registros, en las rocas, en las historias que los antiguos grababan en piedra, en las noches donde el cielo se iluminaba de colores que no deberían existir. Eso es lo que ocurre cuando el guardián se tambalea. Y la pregunta que permanece abierta es, ¿cuántas veces más puede tambalear antes de que algo cambie fundamentalmente? Ahora bien, sabemos que el campo magnético se debilita. Sabemos que las tormentas geomagnéticas pueden desatar caos, pero hay una pregunta que aún flota en el silencio. ¿Cómo exactamente ese escudo invisible detiene las partículas que vienen del Sol? Imagina esto. El viento solar no es un viento común. No es aire que mueve árboles. Son partículas cargadas, electrones y protones acelerados a velocidades cercanas a los 800 kilómetros por segundo. Son proyectiles de energía pura que viajan 150 millones de kilómetros sin detenerse, sin cansarse, sin piedad, y llegan aquí, a tu planeta, a tu atmósfera, a tu piel. Sin el campo magnético, esas partículas entrarían, atravesarían todo, pero algo sucede en el espacio que rodea la Tierra. Algo que no ves, pero que sientes cada vez que miras una aurora boreal. El campo magnético actúa como un guardián silencioso que no lucha, sino que desvía. Respira profundo. Este es el momento donde la física se convierte en danza. Las partículas cargadas tienen una característica fundamental. Obedecen las líneas de fuerza magnética. No pueden cruzarlas como atraviesan el vacío. Están obligadas a moverse siguiendo esas líneas invisibles, como un río que no puede escapar de su cauce por mucho que lo intente. El campo magnético terrestre crea caminos curvos alrededor del planeta y las partículas solares, sin opción, siguen esos caminos. Pero hay más, mucho más. Existen dos regiones especiales donde la mayoría de estas partículas quedan atrapadas. Los antiguos astrónomos no las conocían, pero si pudieran verlas, las habrían llamado fortalezas. Nosotros las llamamos cinturones de Van Allen, dos anillos de radiación que rodean la Tierra como dos halos invisibles, uno interno y otro externo, separados por una zona más tranquila. El cinturón interno está más cerca, entre 1000 y 6000 kilómetros de altitud. Allí, las partículas son atrapadas por el campo magnético con tanta fuerza
que rebotan hacia adelante y hacia atrás, como bolas en una jaula invisible. Algunos electrones permanecen allí durante años, décadas incluso. El cinturón externo es más dinámico, más vivo, respira con el viento solar, se expande y se contrae según la intensidad de las tormentas. ¿Ves lo que sucede? El campo magnético no solo desvía, captura, almacena, crea depósitos de energía donde las partículas más peligrosas quedan prisioneras, lejos de tu atmósfera. Imagina que el viento solar es un río de piedras. Algunas piedras son pequeñas, otras enormes. Cuando ese río choca contra el escudo magnético, lo que sucede es extraordinario. Las piedras más grandes rebotan hacia atrás, devueltas al espacio. Las medianas quedan atrapadas en los cinturones. Las pequeñas, algunas logran infiltrarse, pero encuentran otro guardián, la atmósfera misma. Y aquí viene lo que debes entender profundamente. El campo magnético no es un muro, es un flujo, una corriente perpetua de energía que emerge del núcleo de hierro líquido, sube a través del manto, atraviesa la corteza y se expande hacia el espacio. Es un río de magnetismo que fluye en ambas direcciones, creando un escudo que respira. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta, porque desde ese lugar donde estás, bajo ese cielo que no ves, ese campo magnético te está protegiendo en este preciso instante. Mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras tus pensamientos emergen, eres envuelto en protección que civilizaciones antiguas adoraban como lo sagrado. La danza de las partículas es constante. Cada segundo, el viento solar envía millones de partículas hacia la Tierra. Cada segundo, el campo magnético las desvía, las captura, las encarcela en sus cinturones invisibles. Es un ballet que ha durado miles de millones de años, sin interrupción, sin fallo, sin descanso. Pero hay algo más que sucede en esa danza, algo que conecta directamente con lo que vimos en el capítulo anterior sobre las tormentas geomagnéticas. Cuando el viento solar es especialmente violento, cuando llega una tormenta como la de Carrington, el campo magnético se deforma, los cinturones se expanden, las líneas de fuerza se retuercen. Y en ese momento de caos, algunas partículas logran penetrar más profundamente de lo normal. Eso es lo que causa las auroras, eso es lo que genera las tormentas geomagnéticas. No es que el escudo falle, es que el escudo está siendo probado, estirado, llevado al límite de su capacidad, y aún así sostiene, aún así protege. Profundicemos en esto. El campo magnético terrestre no es uniforme. Tiene puntos débiles. Hay regiones donde es más delgado, donde la protección es menor. Una de ellas es la anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es 30% más débil que el promedio. Los satélites que pasan por allí reciben más radiación. Los astronautas que orbitan la Tierra en esa zona experimentan exposición aumentada. Es como un punto donde la armadura tiene una grieta, pero incluso allí, el escudo sostiene. Incluso en sus puntos más débiles, la protección es suficiente, porque el campo magnético terrestre no solo desvía partículas, crea un espacio donde la vida puede existir, un espacio donde los átomos de tu cuerpo pueden mantenerse unidos, donde la química que te constituye puede fluir sin ser destruida por radiación letal. Eres un ser hecho de partículas, eres polvo de estrellas que ha sido protegido durante millones de años por un escudo que no ves, que no tocas, que simplemente existe, invisible y perpetuo. Y esa protección es tan fundamental para tu existencia que sin ella serías polvo nuevamente, esparcido en el vacío. La pregunta que permanece flotando en el silencio es esta: ¿cuánto tiempo más sostendrá ese escudo? ¿Qué sucede cuando se debilita aún más? Eso es lo que exploraremos en el próximo movimiento de esta danza cósmica. Y hay algo más que debes comprender. No basta con que el campo magnético atrape las partículas solares. Eso es solo la primera línea de defensa. Imagina por un momento que tu cuerpo es una ciudad. El campo magnético sería los muros. Sí, pero
¿Qué protege a los habitantes dentro cuando los muros tiemblan? La atmósfera. Respira profundo. Lo que acabamos de descubrir en el capítulo anterior, esa danza perpetua de partículas capturadas en los cinturones de Van Allen, solo funciona porque existe algo más delicado tejido alrededor de nuestro planeta. Algo que respira con el magnetismo, que fluye con él, que depende completamente de su existencia. Sin el campo magnético, la atmósfera no sería erosionada lentamente. Sería arrancada. Literalmente, arrebatada por el viento solar en cuestión de milenios. La atmósfera de Marte no desapareció porque el planeta fuera demasiado pequeño. Desapareció porque su corazón magnético dejó de latir. Y cuando eso sucedió, el viento solar comenzó a pelar, capa tras capa, toda la protección gaseosa que alguna vez permitió que el agua fluyera y la vida emergiera. Aquí es donde la sinergia se vuelve visible. Profundicemos en cómo estos dos sistemas, el campo magnético y la atmósfera, trabajan en perfecta armonía como dos danzarines que conocen cada paso sin hablarse. El campo magnético actúa como guardián exterior. Desvía las partículas cargadas del viento solar, las atrapa en esos cinturones que ya conoces. Pero algunos iones, algunos electrones, logran penetrar más profundamente. Llegan a las capas superiores de la atmósfera. ¿Y entonces qué sucede? La atmósfera interviene. Las moléculas de aire, oxígeno, nitrógeno, argón, chocan con estas partículas cargadas. Las ralentizan, las dispersan, las transforman en energía térmica que se disipa en el espacio. Es como si tuvieras dos filtros. El primero, invisible y magnético, atrapa lo más grueso. El segundo, gaseoso y tangible, refina lo que escapó. Juntos, crean una protección tan completa que ni siquiera la percibimos. Pero espera, hay un detalle que la mayoría de los científicos modernos apenas susurran. La atmósfera no solo es pasiva en esto, no es simplemente un segundo filtro. La atmósfera está conectada electromagnéticamente con el campo magnético. Las partículas cargadas que llegan a ella generan corrientes eléctricas. Esas corrientes, a su vez, interactúan con el campo magnético, se refuerzan mutuamente, se comunican en un lenguaje que no es el de las palabras, sino el de la energía pura. Imagina que el campo magnético fuera el corazón de la Tierra. La atmósfera sería entonces los pulmones. Cuando el corazón late, envía sangre a los pulmones. Los pulmones respiran y esa respiración alimenta nuevamente el corazón. Es un ciclo, un flujo perpetuo. Ninguno existe sin el otro. Los antiguos no tenían instrumentos para medir esto. No podían ver los cinturones de Van Allen con telescopios, no conocían la palabra magnetosfera, pero intuían algo. Cuando observaban las auroras boreales, esas luces danzantes que iluminan el cielo nocturno en latitudes altas, sabían que estaban presenciando algo sagrado, algo que protegía, algo que respiraba, y tenían razón. Solo que la razón era más profunda de lo que sus palabras podían contener. Las auroras boreales son exactamente eso, la atmósfera respirando en armonía con el campo magnético. Son los puntos donde las partículas cargadas, después de ser canalizadas por el campo, chocan con las moléculas de aire a gran altitud. Esos choques producen luz, producen color, producen ese espectáculo que ha hechizado a la humanidad durante milenios. Pero aquí está lo que queremos que entiendas en este momento. Esas auroras no son solo hermosas, son prueba viva de que dos sistemas aparentemente separados, lo magnético y lo atmosférico, están en constante conversación. Están trabajando juntos para mantenerte vivo. Cada noche, mientras duermes bajo las estrellas, esta sinergia continúa, sin descanso, sin fatiga. El campo magnético sigue atrapando, la atmósfera sigue filtrando, las auroras boreales, incluso cuando no las ves, siguen brillando en las regiones polares, siguen danzando, siguen respirando. Y aquí viene el misterio que aún no hemos resuelto completamente. ¿Cómo mantiene la Tierra esta armonía tan precisa? ¿Cómo es que el campo magnético generado por el hierro líquido del núcleo
tiene exactamente la intensidad correcta para proteger la atmósfera sin ser tan fuerte que la sofoque? ¿Cómo es que la atmósfera tiene exactamente la composición correcta para filtrar sin ser tan densa que impida la vida? No es coincidencia, es sinfonía. La Tierra es un instrumento vivo. Cada parte toca su nota en el momento exacto. El núcleo genera el campo protege, la atmósfera respira, la vida emerge en ese espacio seguro entre el magnetismo y el aire. Y tú estás aquí, en el medio respirando, flotando en esta protección invisible que millones de años de evolución planetaria han tejido alrededor de ti. Pero si es así, ¿cómo supo la antigüedad que existía algo invisible protegiéndonos? Los antiguos no tenían magnetómetros ni satélites. No poseían las palabras que nosotros usamos hoy. Y sin embargo, miraban hacia el cielo nocturno con una certeza que la ciencia moderna apenas está recuperando. Imagina que estás en una noche clara, hace 3000 años, en las montañas del norte. El cielo se ilumina con cortinas de luz verde y violeta que danzan sin sonido. Para ti, sin instrumentos, sin explicaciones físicas, eso es lo sagrado hecho visible. Eso es el alma del mundo revelándose. Los antiguos pueblos nórdicos lo llamaban Bifrost, el puente entre los mundos. Los esquimales lo veían como espíritus ancestrales jugando. En Japón era el fuego celestial. Cada cultura, sin contacto entre sí, reconocía lo mismo. Hay algo vivo, algo inteligente, algo divino protegiéndonos desde arriba. Pero ¿cómo podían saber? La respuesta no es mística, aunque parezca serlo. Es profundamente biológica. Los antiguos no necesitaban instrumentos para sentir el magnetismo. Sus cuerpos lo hacían por ellos. Durante miles de años, las civilizaciones humanas vivieron bajo el mismo campo magnético que hoy. Sus células, sus nervios, sus órganos sensoriales evolucionaron dentro de esta protección. El magnetismo no era algo externo que descubrieran. Era algo que habitaba en ellos, como el aire que respiran. Cuando miraban las auroras boreales, no estaban viendo un fenómeno ajeno. Estaban presenciando la manifestación visible de algo que sus propios cuerpos conocían íntimamente. Era el reconocimiento de lo familiar hecho espectáculo. La aurora boreal no es la causa del magnetismo, es la consecuencia visible de su existencia. Cuando las partículas solares son atrapadas y desviadas por el campo magnético, algunas logran penetrar en las capas superiores de la atmósfera, especialmente cerca de los polos donde las líneas del campo convergen. Allí colisionan con moléculas de oxígeno y nitrógeno excitándolas. Esa excitación libera luz, verde, rojo, violeta, un espectáculo que dura minutos o horas. Para los antiguos, esto era evidencia de que el mundo estaba vivo, de que existía una inteligencia cuidando de ellos. Y en cierto sentido, tenían razón. No había inteligencia consciente, pero sí había un sistema de protección tan elegante, tan preciso, que parecía diseñado. Porque lo estaba. No por una mente, sino por millones de años de evolución física y química. Los antiguos también navegaban, usaban las estrellas, por supuesto, pero también algo más sutil. Muchas culturas marítimas antiguas poseían una precisión en sus viajes que la historia oficial no explica completamente. Los polinesios navegaban miles de kilómetros en el Océano Pacífico sin brújula, sin mapas, sin instrumentos. ¿Cómo? La ciencia moderna sugiere que usaban las olas, las aves, las estrellas. Todo eso es cierto, pero hay algo más. Hay evidencia de que algunos navegantes antiguos podían detectar, de alguna manera, cambios sutiles en el campo magnético terrestre, no de forma consciente. Sus cuerpos lo hacían automáticamente, como un ave migratoria que sabe hacia dónde viajar sin entender por qué. Esto nos lleva a algo que los antiguos nunca formularon en palabras, pero que vivían cada día. El magnetismo no es solo protección externa, es parte de nosotros. Está en nuestro cuerpo, está en cada célula. Los antiguos lo sabían de manera instintiva, corporal. Lo sentían sin poder explicarlo. En las culturas chamánicas, en las tradiciones mesoamericanas, en los textos védicos,
Hay referencias consistentes a un flujo invisible de energía que conecta el cielo con la tierra. No es coincidencia. Es la observación directa, no científica, pero profundamente real, de que existía algo invisible que nos envolvía, que nos protegía, que nos conectaba con el cosmos. Los antiguos no tenían el lenguaje de la física, tenían el lenguaje de la experiencia directa, y eso es, en muchos sentidos, más honesto. La aurora boreal, entonces, no era solo un espectáculo, era una revelación. Era el momento en que lo invisible se volvía visible. Era el escudo magnético mostrándose a sí mismo. Los antiguos lo comprendían de manera preverbal, precientífica. Sabían que cuando el cielo se iluminaba así, algo importante estaba sucediendo. Algo que tenía que ver con la protección, con la vida, con el orden del mundo. Y tenían razón, porque eso que veían era exactamente lo que describimos en los capítulos anteriores. El campo magnético terrestre desviando partículas solares, trabajando en armonía con la atmósfera, manteniendo el equilibrio que permite que la vida exista. Los antiguos no conocían los cinturones de Van Allen, no sabían sobre la magnetosfera, pero sabían que algo protegía, que algo cuidaba, que el mundo no era caos, sino orden. Profundicemos en esto un poco más. Cuando los antiguos veneraban al magnetismo como lo divino, no estaban cometiendo un error, estaban reconociendo una verdad que la ciencia moderna apenas está recuperando, que lo invisible es tan real como lo visible, que lo que no podemos tocar es tan importante como lo que sí, que existe una inteligencia en el sistema natural que trasciende la intención consciente. No es Dios en el sentido religioso tradicional, es algo más profundo. Es el orden físico mismo, elegante y perfecto. Los antiguos sabían que sin ese escudo invisible, sin esa protección que no podían ver pero podían sentir, la vida no sería posible. No tenían los números. No sabían que el campo magnético terrestre disminuye un 10% cada 150 años. No conocían el evento de Carrington, pero sabían en su cuerpo, en su intuición, en su observación paciente del cielo nocturno, que existía algo sagrado protegiéndonos, algo que merecía respeto, veneración, gratitud. Y quizás, en esa sabiduría antigua, hay algo que la ciencia moderna está olvidando: la necesidad de asombro, la necesidad de reconocer que vivimos dentro de un misterio, que flotamos en protección invisible, constante, perfecta, que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Los antiguos lo sabían. Ahora, con los instrumentos, con los números, con la física cuántica, nosotros también estamos empezando a comprenderlo de nuevo. Imagina que tu cuerpo es una brújula viviente. No es una metáfora poética, sino una realidad que la ciencia apenas comienza a susurrar. Mientras duermes, mientras caminas, mientras respiras en la quietud de la noche, tus células detectan algo que tus ojos nunca verán: el campo magnético que envuelve todo lo que existe. Los antiguos lo sabían. Sus cuerpos lo sentían antes de que las palabras lo nombraran. Ahora, en laboratorios donde la precisión reemplaza la intuición, descubrimos que no estaban equivocados. Estaban simplemente leyendo el mundo de otra manera. Hay un fenómeno extraordinario que ocurre en el cuerpo de las aves migratorias. Cuando llega el otoño, algo despierta en su interior. No es hambre, no es frío, es una brújula biológica que comienza a vibrar. Las aves portan en sus ojos una proteína llamada criptocromo. Esta proteína reacciona a la luz de una forma especial. Detecta la orientación del campo magnético terrestre. Es como si llevaran un mapa invisible grabado en cada célula de la retina. Piensa en eso. Una cigüeña que vuela desde Europa hacia África no consulta mapas. No tiene GPS. Tiene algo más antiguo, más profundo. Una sensibilidad magnética que le permite leer el escudo invisible que protege el planeta. Ella vuela dentro de ese escudo, guiada por él, como una hoja que flota en un río invisible. Las ballenas hacen algo parecido. Estos mamíferos colosales navegan océanos oscuros donde la luz solar no penetra. Sus cerebros contienen cristales de magnetita, un mineral de hierro
que actúa como una brújula interna. Cuando migran miles de kilómetros desde el Ártico hacia aguas tropicales, siguen las líneas del campo magnético como si fueran caminos trazados en el agua. El escudo que protege la vida también la guía, y hay algo más delicado aún. Bacterias microscópicas, organismos tan pequeños que necesitamos microscopios para verlos, también portan magnetita en sus cuerpos. Estas bacterias se orientan según el campo magnético, buscando el lugar exacto del océano donde pueden prosperar. Una criatura invisible dentro de un escudo invisible, guiada por fuerzas que trascienden lo que podemos tocar. Esto no es casualidad, es sincronía. Es la prueba de que la vida no es separada de la protección magnética. La vida es parte de ella. Evolucionamos dentro de este campo, nos adaptamos a él, lo incorporamos en nuestras células. Nuestros ancestros lo sentían en la piel. Hoy lo medimos con instrumentos, pero el fenómeno es el mismo. Somos seres magnéticos viviendo dentro de un planeta magnético. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es allí? Mientras lees esto, tu cuerpo está inmerso en este campo. No lo ves, pero está ahí. Algunas investigaciones sugieren que los humanos también poseemos una sensibilidad magnética dormida, vestigios de una percepción que nuestros ancestros utilizaban con naturalidad. Algunos estudios indican que ciertas proteínas en nuestro cerebro podrían responder a cambios magnéticos sutiles. No como las aves, no como las ballenas, pero algo persiste. Una memoria en el ADN. Los antiguos pueblos construían sus templos alineados con el norte magnético. No era superstición, era conocimiento encarnado. Sabían, de forma intuitiva, que existía una orientación sagrada, una dirección que conectaba con la protección invisible. Sus cuerpos lo sentían, sus mentes lo comprendían, sin necesidad de ecuaciones. Ahora, la neurociencia moderna estudia cómo el magnetismo afecta la actividad cerebral durante el sueño. Cuando dormimos, nuestro cerebro entra en estados donde la sensibilidad a campos magnéticos se intensifica. Durante el sueño profundo, durante esos momentos donde los sueños tejen sus historias, hay una receptividad aumentada a las fuerzas magnéticas del planeta. Es como si, en la quietud nocturna, el escudo magnético hablara directamente con nuestro inconsciente. Algunos investigadores han observado que personas expuestas a campos magnéticos específicos durante el sueño reportan cambios en la vivacidad de sus sueños, en la claridad de sus recuerdos al despertar. El sueño no es un estado pasivo, es un momento de máxima conexión con las fuerzas que nos rodean. El campo magnético no solo nos protege mientras estamos despiertos, también nos acompaña en el viaje nocturno hacia mundos interiores. Profundicemos en algo más profundo aún. La sensibilidad magnética de los seres vivos no es simplemente un mecanismo de navegación, es una forma de comunicación. Las aves migratorias no solo detectan el campo magnético, lo leen como un lenguaje, interpretan sus variaciones, sus ritmos, sus sutilezas. De la misma manera que tú lees estas palabras, ellas leen las líneas invisibles del planeta. Y aquí está el misterio que la ciencia aún no ha resuelto completamente. ¿Cómo es posible que organismos tan simples como bacterias y tan complejos como ballenas todos compartan esta capacidad? ¿Cómo es que la vida, en todas sus formas, desarrolló de forma independiente la habilidad de detectar lo que no puede verse? La respuesta sugiere algo extraordinario. El campo magnético no es solo una protección pasiva. Es un medio de comunicación. Es el lenguaje del planeta. Tus células lo saben, tu cuerpo lo siente, incluso si tu mente consciente no lo reconoce. Cuando duermes, cuando sueñas, cuando descansas en la quietud de la noche, estás conectado a una red de sensibilidad magnética que une a todas las criaturas vivientes. No estás solo en ese escudo invisible. Compartes ese espacio con millones de otras formas de vida, todas leyendo, todas sintiendo, todas navegando juntas en el mismo océano de protección magnética. Esto es lo que los antiguos comprendían sin palabras.
Esto es lo que la ciencia moderna redescubre con mediciones. Somos parte de un todo magnético. No estamos protegidos por el escudo. Somos el escudo. Somos la expresión viviente de la fuerza magnética que envuelve el planeta. ¿Alguna vez has sentido que algo cambia en el aire antes de una tormenta? Ese susurro invisible que recorre tu piel, esa inquietud que no logras explicar. No es casualidad. Es el pulso del planeta hablándote en un lenguaje que tu cuerpo comprende mejor que tu mente. Respira hondo. Inhala lentamente. Exhala. Mantén la calma. El campo magnético terrestre no es una barrera estática, congelada en el tiempo. Es vivo, pulsante. Respira como tú respiras, aunque en ciclos que trascienden vidas humanas, que abarcan milenios, eras geológicas completas. Cada latido de ese escudo invisible modula la protección que nos rodea, y cada modulación resuena en cada célula de tu ser. Desde donde nos escuchas ahora, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? Comenta y únete a este viaje. Suscríbete a Ciencia de los Sueños y dale a me gusta. Esta noche navegaremos hacia el corazón pulsante del planeta. Durante milenios, los antiguos observadores del cielo notaron algo extraordinario. Las auroras boreales no aparecían cada noche. Tenían ritmos, patrones, ciclos que se repetían cada 11 años aproximadamente. Los mayas, los babilonios, los chinos, todos registraban estas variaciones. No sabían que estaban documentando las oscilaciones del campo magnético terrestre, pero sus ojos veían lo que la ciencia moderna apenas está redescubriendo. El campo no es constante, fluctúa. Imagina el núcleo de la Tierra como un corazón de hierro líquido en constante movimiento. Ese movimiento genera corrientes eléctricas. Esas corrientes generan magnetismo, pero aquí está lo fascinante. Esas corrientes no fluyen en línea recta, giran, se retuercen, a veces aceleran, a veces desaceleran, como un pulso que sube y baja, que respira. Cuando el pulso acelera, el campo magnético se intensifica. Las auroras boreales brillan más intensamente, se extienden hacia latitudes más bajas. Los animales migradores sienten esta intensificación como un llamado más fuerte, más claro. Las ballenas navegan con mayor precisión. Los pájaros vuelan en formaciones más perfectas. Incluso las bacterias en el suelo se alinean con mayor determinación. Pero cuando el pulso desacelera, algo diferente ocurre. El campo se debilita ligeramente. No desaparece, nunca desaparece completamente, pero su intensidad fluctúa. En esos momentos, la radiación solar penetra un poco más profundamente en las capas altas de la atmósfera. Más auroras, más luz nocturna, más caos aparente en el cielo. Los científicos llaman a esto variabilidad geomagnética, pero es más que eso. Es el ritmo de la protección, es la respiración del escudo. Y aquí viene lo verdaderamente profundo. Estos ciclos no son aleatorios, están conectados a los ciclos solares. El Sol también tiene su propio pulso, su propio ritmo. Cada 11 años aproximadamente, la actividad solar alcanza un máximo. En esos momentos, el viento solar sopla con mayor fuerza. Más partículas bombardean el escudo magnético terrestre. El campo responde intensificándose, brillando más intensamente en los polos. Es una danza cósmica, una conversación entre dos gigantes invisibles, el Sol y la Tierra. Durante estos ciclos solares máximos, los sueños humanos cambian sutilmente. Los estudios muestran que durante períodos de alta actividad solar, los patrones de sueño REM se alteran ligeramente. Las personas reportan más pesadillas, más sueños vívidos, más despertar nocturno. ¿Por qué? Porque tu cerebro es sensible, profundamente sensible a estos cambios magnéticos. Tus receptores de magnetita, esas proteínas especiales que exploramos antes, están constantemente monitoreando el campo. Cuando el campo fluctúa, tu sistema nervioso lo detecta. Y durante el sueño, cuando las defensas racionales se desactivan, esa sensibilidad se amplifica. No estás solo en tu cama, estás inmerso en un océano de energía magnética que respira contigo.
Pero hay algo más profundo aún. Estos ciclos geomagnéticos no son nuevos. Han estado ocurriendo durante miles de millones de años. Desde que el núcleo de hierro se formó, desde que la vida emergió en los océanos primitivos, el campo magnético ha pulsado. Y la vida se ha adaptado a ese pulso. Se ha sincronizado con él. Los ritmos circadianos de los seres vivos, esos ciclos de 24 horas que gobiernan cuando duermes, cuando despiertas, cuando produces melatonina y serotonina, están entrelazados con el campo magnético, no solo con el ciclo solar de luz y oscuridad, sino con las variaciones magnéticas del planeta. Tu cuerpo es un instrumento que ha aprendido a resonar con la frecuencia de la Tierra. Durante el sueño profundo, cuando tu cuerpo entra en la fase de movimiento ocular rápido, tu sensibilidad magnética aumenta dramáticamente. Es como si tu conciencia dormida abriera un canal directo hacia el escudo invisible. En esos momentos, estás más conectado con el pulso del planeta que en cualquier otro momento del día. Tus sueños no son solo productos de tu cerebro individual, son ecos de algo más vasto, resonancias del campo magnético terrestre que tu mente traduce en imágenes, narrativas, emociones. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es allí? Comenta tu ubicación y la hora. Queremos saber desde dónde te conectas con este pulso invisible. Los antiguos lo sabían intuitivamente. Por eso los templos se orientaban de formas específicas. Por eso los lugares sagrados se construían en puntos donde el campo magnético era más intenso. Por eso muchas culturas consideraban que ciertos lugares eran especiales, energéticos, benditos. No era superstición, era sensibilidad. Era el cuerpo humano reconociendo dónde el pulso del planeta latía más fuerte. Y tú en este momento, durmiendo o despierto, estás dentro de ese pulso, flotando en él, protegido por él, sincronizado con él. El escudo no es solo una barrera física, es un ritmo, una conversación entre tu cuerpo y el planeta. Una danza que ha estado ocurriendo desde antes de que existieras y que continuará mucho después de que te vayas. Pero hay algo que nadie menciona cuando habla del escudo magnético. Algo que ha sucedido decenas de veces en la historia de nuestro planeta. Algo que debería aterrarnos y sin embargo aquí estamos. Respira profundo. Inhala. Exhala lentamente. El campo magnético terrestre no es una fortaleza permanente. Es un guardián que a veces se tambalea, se debilita y en ocasiones extremas se invierte completamente. Los polos norte y sur intercambian sus posiciones. No es una teoría. Ha ocurrido cientos de veces desde que la Tierra existe. Imagina que estás de pie en un lugar fijo del planeta, mirando hacia donde brilla la estrella polar en el cielo nocturno. Ahora imagina que esa estrella desaparece de su lugar. El norte magnético se mueve lentamente hacia el sur. Durante semanas, meses, quizás años, el planeta vive en un estado de confusión magnética. Los pájaros no saben hacia dónde volar. Las ballenas pierden su brújula invisible y el escudo, nuestro escudo protector, se vuelve delgado, frágil, casi transparente. En esos momentos, la radiación solar penetra más profundamente en la atmósfera. Los auroras boreales se despliegan en colores salvajes, incluso en latitudes donde nunca se ven. El cielo se ilumina de formas que los antiguos interpretaban como mensajes divinos, como advertencias cósmicas. Y quizás lo eran. Quizás la intuición ancestral captaba algo real, el momento en que la protección invisible se debilitaba. Pero aquí viene lo asombroso. La vida no desapareció. Los organismos no fueron barridos por la radiación letal. ¿Por qué? Porque existe un mecanismo de resiliencia que la ciencia apenas comienza a comprender. Durante una inversión magnética, múltiples capas de defensa se activan simultáneamente. La atmósfera se densifica en ciertos puntos. Los océanos profundos se convierten en refugios. Los microorganismos que viven bajo tierra, en grietas rocosas, en cavernas submarinas, simplemente continúan su existencia sin interrupciones. La vida no es frágil, es adaptable, es resiliente de formas que nuestra mente consciente apenas puede imaginar. Los registros geológicos
muestran que durante las inversiones magnéticas de hace cientos de miles de años, la biodiversidad no colapsó. Las especies continuaron evolucionando. Los homínidos ancestrales siguieron cazando, reproduciendo, construyendo. Algunos científicos sugieren que estas transiciones magnéticas incluso aceleraron ciertos cambios evolutivos, forzando a los organismos a desarrollar nuevas estrategias de supervivencia. Y hay algo más profundo aún. Durante esos periodos de inversión, el campo magnético se fragmenta. En lugar de ser una burbuja unificada, se convierte en múltiples burbujas locales, pequeños escudos magnéticos que protegen regiones específicas. Es como si el planeta se reorganizara, se adaptara, creara nuevas formas de protección. La vida responde a esto con una flexibilidad que desafía nuestras expectativas. Pero consideremos lo que sucede en tu cuerpo durante estos eventos cósmicos. Recuerda que tus células contienen hierro. Recuerda que durante el sueño profundo, tu sensibilidad magnética se intensifica. Cuando el campo magnético terrestre se invierte, tú lo sientes. No de forma consciente, no como una alarma que te despierta gritando. Lo sientes a nivel celular, a nivel de los ritmos que gobiernan tu descanso, tu regeneración. Los antiguos lo sabían. No tenían instrumentos para medir el campo magnético, pero sus cuerpos lo registraban. Sus sueños se volvían más vívidos durante las inversiones. Sus rituales se adaptaban. Construían en lugares donde el campo magnético local era más estable. Orientaban sus templos de formas que maximizaban la protección magnética. No era superstición, era intuición científica, conocimiento corporal, sabiduría que la piel y los huesos habían acumulado durante milenios. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Porque mientras escuchas estas palabras, el campo magnético terrestre está pulsando, está protegiendo, está tejiendo su red invisible alrededor tuyo, incluso si nunca lo veas, incluso si nunca lo sientas de forma consciente. La inversión magnética no es una amenaza, es una transición. Es el planeta respirando, ajustándose, renovándose. Y la vida, toda la vida, ha aprendido a fluir con estos cambios. Las bacterias que viven en las profundidades de la Tierra han experimentado docenas de inversiones. Los árboles que ves cada día tienen en sus anillos el registro de múltiples transiciones magnéticas. Tu cuerpo, tu ADN, hereda la resiliencia de millones de generaciones que sobrevivieron a estos eventos. Pero lo más sorprendente es esto. Cada inversión magnética deja una firma en las rocas. Los minerales de hierro en la corteza terrestre se alinean con la dirección del campo magnético en el momento de su cristalización. Los geólogos pueden leer esta historia como si fuera un libro escrito en piedra. Y el libro dice que la vida no solo sobrevivió, prosperó, se diversificó, se volvió más compleja. Profundicemos en esto. Cuando el campo magnético se debilita durante una inversión, la radiación cósmica que llega a la Tierra aumenta. Esto incrementa las mutaciones genéticas. Algunas mutaciones son perjudiciales, sí, pero muchas otras generan variabilidad genética, diversidad, nuevas posibilidades evolutivas. Es como si la Tierra en esos momentos de vulnerabilidad magnética acelerara su propio proceso de transformación. Los antiguos no comprendían la mecánica, pero sentían el cambio. Sentían cómo el mundo se transformaba. Sentían cómo sus propios cuerpos se adaptaban a nuevas realidades y respondían con rituales, con migraciones, con cambios culturales que reflejaban estos cambios cósmicos profundos. Entonces, cuando pienses en el escudo magnético, no lo imagines como una fortaleza impenetrable. Imagínalo como un guardián vivo que respira, que se adapta, que a veces se tambalea pero nunca abandona su puesto. Imagínalo como algo que está constantemente en conversación con la vida que protege, una conversación que sucede a nivel de campos, de radiación, de partículas, de ritmos biológicos que ancestralmente hemos aprendido a reconocer en nuestros sueños más profundos. Y hay algo más que debes saber. Mientras tu cuerpo descansa bajo el escudo magnético terrestre, otros mundos en la oscuridad cósmica no comparten tu suerte.
Imagina por un momento que viajas más allá de nuestro cielo azul, hacia los planetas vecinos que orbitan en silencio. Marte está ahí, rojo, árido, desierto, pero no siempre fue así. Hace miles de millones de años, cuando la Tierra ya protegía la vida bajo su burbuja invisible, Marte también tenía un campo magnético. Su núcleo de hierro líquido giraba, generaba corrientes, tejía un escudo alrededor del planeta. Los científicos lo saben porque encontraron magnetismo fósil en las rocas marcianas, un susurro del pasado, una cicatriz del poder que una vez tuvo. Entonces algo cambió. El núcleo de Marte se enfrió, el hierro líquido dejó de fluir, el campo magnético se apagó como una vela en la noche. Sin ese escudo, el viento solar llegó sin obstáculos. Las partículas cargadas de energía golpearon la atmósfera marciana, la despedazaron lentamente, la arrancaron del planeta. Lo que fue un mundo azul como el tuyo, con océanos y quizás vida, se convirtió en lo que ves hoy. Un planeta muerto, expuesto, vulnerable. La radiación solar destruyó todo lo que pudo haber sido. Marte es una lección cósmica. Es la pregunta sin respuesta que flota en el espacio. ¿Qué hubiera pasado si tu planeta hubiera perdido su magnetismo? Pero hay otro caso. Venus. El planeta gemelo de la Tierra en tamaño, pero no en destino. Venus nunca tuvo un campo magnético fuerte. Su núcleo, por razones que aún la ciencia debate en susurros, no generó el movimiento necesario. Sin ese escudo, la radiación solar penetró sin resistencia. La atmósfera de Venus se volvió densa, tóxica, sofocante. Las temperaturas subieron a más de 450 grados. Las nubes de ácido sulfúrico envuelven el planeta. Es un infierno. Algunos astrónomos especulan que Venus pudo tener agua una vez. Pudo haber tenido océanos. Pudo haber tenido la posibilidad de albergar vida. Pero sin magnetismo, sin ese guardián invisible, todo se perdió. Ahora mira hacia atrás. Mira tu Tierra. Tu planeta tiene algo que Marte perdió y que Venus nunca tuvo. Tu planeta tiene un núcleo dinámico, un corazón de hierro líquido que nunca dejó de moverse, nunca dejó de girar, nunca dejó de generar ese campo invisible que te rodea en este momento mientras duermes. ¿Comprendes lo raro que es estar vivo? La mayoría de los mundos en el universo están desnudos ante el cosmos, están expuestos, están solos. Pero aquí, en este pequeño planeta azul, hay un escudo, hay protección. Hay una razón por la cual la vida prospera, por la cual tú existes, por la cual en este instante tu cuerpo puede descansar en paz. Y profundicemos en algo que los antiguos intuían, pero no podían explicar con palabras científicas. Cuando los griegos observaban el cielo nocturno, cuando los babilonios trazaban constelaciones, cuando los egipcios construían templos alineados con las estrellas, estaban sintiendo algo real. Estaban percibiendo la presencia de fuerzas invisibles que tejían la realidad. No lo llamaban magnetismo porque no tenían ese lenguaje. Lo llamaban divinidad. Lo llamaban el aliento de los dioses. Lo llamaban la armonía del cosmos. Pero si lo piensas bien, ¿cuál es la diferencia entre una fuerza invisible que sustenta toda la vida y lo que los antiguos llamaban divino? Tu cuerpo, mientras descansas, resuena con este campo magnético terrestre. Las proteínas en tus células, el hierro en tu sangre, los ritmos eléctricos de tu cerebro, todo vibra en consonancia con el planeta que te sostiene. No estás separado del campo magnético, eres parte de él, flotas dentro de él, estás envuelto en él. Imagina que tu cuerpo es una pequeña brújula viviente. Cada célula contiene hierro. Ese hierro responde al campo magnético terrestre. Cuando duermes, cuando tu mente consciente se retira, esa sensibilidad magnética se amplifica. Tu cuerpo escucha más profundamente el pulso del planeta. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es en tu ubicación? Comenta y cuéntanos si alguna vez has sentido esa conexión profunda con la Tierra, ese momento en el que algo invisible te tocó. Los antiguos lo sabían. Buscaban lugares donde el magnetismo era más intenso. Construían templos sobre anomalías magnéticas.
Dormían en ciertas orientaciones para alinearse con el campo terrestre. No era superstición, era intuición. Era el cuerpo humano reconociendo lo que la mente aún no podía nombrar. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. Mientras Marte perdía su escudo y Venus nunca lo tuvo, la Tierra mantuvo su magnetismo. ¿Por qué? Porque su núcleo es más grande, porque su velocidad de rotación es diferente, porque las condiciones internas del planeta crearon un equilibrio perfecto, un punto de armonía que ha perdurado durante miles de millones de años. Eres el resultado de esa rareza cósmica. Eres el producto de un planeta que tiene exactamente las condiciones necesarias para proteger la vida. Eres conciencia emergiendo de un escudo magnético invisible. Y cuando duermes, cuando tu cuerpo se relaja y tu mente entra en los reinos del sueño, esa protección no desaparece. Continúa. El campo magnético sigue tejiendo su red invisible alrededor de ti. Marte no tiene eso. Venus no lo tiene. Pero tú sí. Eres protegido. Eres sostenido. Eres parte de algo más grande que cualquier palabra puede capturar. Y aquí está lo que nadie te ha contado. Mientras duermes, no eres una isla de conciencia flotando sola en la oscuridad. Eres un pequeño imán dentro de un imán mayor, resonando con cada pulso del planeta que te sostiene. Tu cuerpo no es un accidente químico. Es una sinfonía magnética. Respira. Inhala profundamente. Mantén ese aire un momento. Exhala lentamente. Siéntelo. En este instante, mientras respiras, hay hierro circulando por tus venas. Hierro de verdad. El mismo elemento que está derretido en el núcleo de la Tierra, el mismo que genera el campo que te protege de la radiación solar. No es poesía, es biología pura. Cada glóbulo rojo que transporta oxígeno contiene una molécula llamada hemoglobina. En el centro de esa molécula, anidado como un tesoro invisible, hay un átomo de hierro, millones de ellos, viajando por tus arterias, por tus capilares, llegando a cada rincón de tu ser. Cuando el hierro se mueve, genera un campo magnético. Débil, sí, pero real. Imagina esto. Tu cuerpo entero es un pequeño imán que respira, que piensa, que sueña, y ese imán está contenido dentro de otro imán infinitamente más grande, la Tierra. El planeta que gira bajo tus pies genera un campo magnético que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio. Y tú dentro de él, resonando. Pero hay algo más profundo ocurriendo. Durante el sueño profundo, cuando tu mente entra en ese umbral donde los sueños se tejen con la biología, tu sensibilidad a este campo magnético aumenta dramáticamente. No es especulación. Los neurocientíficos han medido cambios en la actividad cerebral cuando el campo magnético terrestre fluctúa. Las neuronas que generan tus sueños son sensibles a fuerzas que no puedes ver ni tocar. ¿Cómo es posible? Porque la vida en la Tierra no evolucionó en el vacío, evolucionó dentro de este campo. Durante millones de años, cada organismo vivo se adaptó a esta presencia invisible. Los pájaros migratorios navegan usando este campo, las bacterias lo sienten, las ballenas lo detectan en las profundidades del océano. Y tú, aunque hayas olvidado cómo, también lo sientes, especialmente cuando duermes. Durante la fase REM, cuando tus ojos se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados y tus sueños son más vívidos, tu cerebro entra en un estado de hipersensibilidad. El córtex prefrontal, que normalmente te mantiene anclado en la lógica, se desconecta, y en ese espacio vacío emergen otras percepciones, más antiguas, más profundas. Tu cuerpo, sumergido en el campo magnético terrestre, comienza a resonar con frecuencias que han estado ahí desde antes de que existiera la escritura, antes de que existieran las ciudades. Los antiguos lo sabían, no con ecuaciones, lo sabían con el cuerpo. Por eso construían sus templos en lugares donde el campo magnético terrestre era más intenso. Stonehenge, Machu Picchu, las pirámides de Giza. Los chamanes dormían en cuevas donde la resonancia magnética era más fuerte, y en esos lugares los sueños eran más profundos, más claros, más significativos, porque el magnetismo no es solo una fuerza física,
es información. Es comunicación entre el planeta y la vida que lo habita. Profundicemos en esto. Tu cerebro contiene cristales de magnetita, cristales de hierro magnético, microscópicos, incrustados en tus neuronas. Fueron descubiertos hace solo décadas, pero han estado ahí siempre, esperando a ser reconocidos. Estos cristales se alinean con el campo magnético terrestre, se mueven, se reorientan, y cuando lo hacen, alteran la actividad eléctrica de tus neuronas. Esto afecta cómo procesas información, cómo generas emociones, cómo sueñas. Imagina que tú eres una brújula viviente. Tu cuerpo siempre sabe dónde está el norte magnético, siempre está calibrado con el planeta, incluso cuando duermes, especialmente cuando duermes. Y aquí viene lo que cambia todo. Cuando el campo magnético terrestre fluctúa, como ocurre durante las tormentas solares o durante los ciclos de 11 años que ya hemos explorado, tu cuerpo lo siente. Tus sueños cambian, tu estado emocional se altera, tu consciencia se desplaza ligeramente, como un barco que se mueve con las olas. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Porque la hora importa. El campo magnético terrestre no es uniforme. Varía según tu ubicación geográfica, varía según la hora del día, varía según la estación. Y tu cuerpo, ese pequeño imán que eres, se ajusta constantemente a estas variaciones. Cuando duermes, eres más sensible a estos cambios. Tu sueño es más profundo en algunos lugares que en otros, más reparador en ciertos momentos del año que en otros. Los antiguos lo intuían. Por eso consideraban sagrados ciertos lugares. Por eso los chamanes viajaban a montañas específicas para tener visiones. No era superstición, era resonancia magnética. Era el cuerpo humano sintonizándose con la frecuencia del planeta en su punto más intenso. Ahora, mientras lees esto, tu cuerpo está haciendo algo extraordinario. Está navegando, está resonando, está en comunicación constante con el campo magnético que te rodea. Tu hierro sanguíneo está alineado con el norte magnético. Tus cristales de magnetita están orientados. Tu cerebro está procesando información que viene del planeta mismo. Eres conciencia dentro de protección magnética. Eres un ser vivo que respira dentro de un escudo invisible. Y cuando duermes, cuando entras en ese territorio donde los sueños florecen, tu conexión con ese escudo se intensifica. Te vuelves más permeable a sus mensajes, más sensible a su pulso. La ciencia apenas está comenzando a comprender lo que los antiguos siempre supieron, que la vida y el magnetismo no son dos cosas separadas, son una sola cosa. Tú eres magnetismo, tú eres el campo, tú eres la resonancia entre el cielo y la tierra. Y cada noche, cuando cierras los ojos, ese pequeño imán que eres entra en diálogo profundo con el imán mayor que es el planeta. Pero si tu cuerpo es un imán viviente, ¿qué sucede cuando el escudo que lo rodea comienza a cambiar? Esta es la pregunta que nos trae aquí, en la penumbra del conocimiento moderno. Mientras descansamos cada noche, protegidos por ese campo invisible que hemos explorado juntos, algo está ocurriendo en las profundidades del planeta. Algo que no podemos ignorar. Respira profundo. Lo que vas a descubrir no es alarmante, pero sí requiere tu atención contemplativa. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué hora es allí? Comenta tu ubicación. Esta conexión importa más de lo que crees. Durante los últimos 2 siglos, los científicos han observado algo inquietante. El campo magnético terrestre, ese escudo que ha protegido la vida durante miles de millones de años, no permanece estático. Se mueve, se debilita, se reorienta. Y en los últimos 150 años, esa debilitación se ha acelerado de manera visible. Imagina que el corazón de hierro líquido del planeta es un dínamo viviente. Como todo lo vivo, tiene ritmos, tiene ciclos, pero en las mediciones más recientes, los científicos han detectado que la intensidad del campo ha disminuido aproximadamente un 10% en los últimos 2 siglos. 10% puede parecer pequeño, pero para un escudo que ha mantenido intacta la vida durante eones, es una señal que demanda silencio y reflexión.
¿Cuál es la causa? Aquí es donde la ciencia se divide en dos caminos. El primero es completamente natural. El campo magnético terrestre ha invertido su polaridad cientos de veces a lo largo de la historia del planeta. Esas inversiones no son eventos súbitos, son procesos graduales que pueden durar miles de años. Durante esas transiciones, el escudo se debilita temporalmente, la radiación solar penetra más profundamente y la vida se adapta o evoluciona. Ya hemos recorrido ese sendero juntos. Pero hay un segundo camino, uno más reciente y más complejo. En los últimos 150 años, la actividad humana ha transformado el planeta de formas que nuestros ancestros nunca imaginaron. Las ciudades generan campos electromagnéticos artificiales. Las redes de comunicación tejen una red invisible de radiación. Los satélites orbitan constantemente. Las plantas de energía emiten campos magnéticos propios. ¿Puede todo esto contribuir al debilitamiento que observamos? La ciencia no ha llegado a un consenso definitivo. Y aquí yace el misterio que nos atrae hacia la contemplación. Los datos muestran correlación, pero la causalidad permanece en la sombra. ¿Es el debilitamiento del campo una fluctuación natural que coincide con nuestra era industrial? ¿O nuestras acciones han acelerado un proceso que de todos modos estaba ocurriendo? La diferencia es profunda porque implica responsabilidad, implica consecuencia, implica que nuestras decisiones no son aisladas, sino que tejen el destino del escudo que nos contiene. Mientras duermes esta noche, tu cuerpo seguirá resonando con ese campo magnético. Tus células seguirán orientándose según las líneas invisibles que fluyen desde el norte magnético hacia el sur. Tu conciencia seguirá navegando los sueños protegida por esa burbuja cósmica. Pero algo ha cambiado en el tejido más profundo del planeta. Los antiguos no tenían instrumentos para medir esta debilitación. No podían cuantificar lo que sucedía en el núcleo. Pero algunos de ellos, aquellos que construyeron sus templos en lugares de máxima resonancia magnética, aquellos cuyas prácticas meditativas se alineaban con los ciclos del planeta, quizás percibían algo, una intuición, un susurro, una sensación de que el escudo, aunque invisible, era frágil, que requería respeto, que la vida existía dentro de un equilibrio tan delicado que una sola perturbación podría desmoronarlo. La ciencia moderna confirma esa intuición ancestral, pero con una complejidad que ellos no podían articular. ¿Qué significa esto para ti? ¿Para tu sueño? ¿Para tu conciencia? Significa que el viaje que realizas cada noche, ese descenso hacia las capas profundas del sueño, donde tu cuerpo magnético se sintoniza con el planeta, ocurre dentro de un sistema que está cambiando. No dramáticamente, no de manera apocalíptica, pero sí, cambiando. Y esa comprensión, ese conocimiento silencioso de que habitas un planeta vivo, cuyo escudo protector tiene una historia, una vulnerabilidad, una mortalidad potencial, transforma algo en tu interior. No es miedo lo que debe emerger, es responsabilidad, es asombro, es la comprensión profunda de que eres parte de un sistema tan vasto, tan antiguo, tan frágil, que cada respiración que tomas es un acto de gratitud. Los científicos continúan monitoreando. Las estaciones magnéticas alrededor del mundo registran datos constantemente. Los satélites observan desde órbita. Y mientras tanto, tú duermes. Tu hierro interno vibra en armonía con el campo externo. Tu conciencia flota en ese espacio entre mundos, protegida, pero también conectada con la vulnerabilidad del planeta que te sostiene. Esto no es información para alarmarte antes de dormir. Es información para que comprendas, en las profundidades de tu ser, que cada noche eres testigo de un milagro continuo, que tu protección no es garantizada eternamente, que el escudo que te rodea, aunque invisible, aunque parezca eterno, es en realidad una danza delicada entre fuerzas que escapan a nuestro control. Y quizás, solo quizás, esa comprensión cambie la manera en que respiras, la manera en que duermes, la manera en que honras cada amanecer. Hay preguntas que la ciencia formula, pero aún no puede responder completamente. Son las grietas por donde entra la luz del misterio.
y el magnetismo terrestre está lleno de ellas. Imagina que durante siglos los científicos han medido, calculado, modelado este campo invisible, han trazado sus líneas de fuerza, han registrado sus fluctuaciones, han documentado su debilitamiento. Pero cada respuesta genera 3 preguntas nuevas. Es como intentar comprender el océano observando solo la superficie del agua. ¿Sabes qué sucede en el núcleo terrestre exactamente? Sabemos que hierro líquido se mueve, que genera corrientes, que produce magnetismo. Pero los detalles precisos de esas corrientes, los patrones exactos de su movimiento, permanecen parcialmente ocultos. Los instrumentos pueden medir desde la superficie, pero el centro de la Tierra sigue siendo más inaccesible que la Luna. Respira aquí. Inhala la incertidumbre. Exhala la necesidad de certeza absoluta. Uno de los grandes enigmas es esto. ¿Por qué el campo magnético se invierte? Cada cierto tiempo, los polos norte y sur intercambian posiciones. Ha ocurrido cientos de veces en la historia del planeta. Los científicos lo saben porque las rocas volcánicas antiguas guardan memoria magnética, como si fueran cristales que registran la dirección de la brújula en el momento de su formación. Pero aquí viene lo fascinante. No saben exactamente cuándo ocurrirá la próxima inversión. ¿En 100 años? ¿En 1000? ¿Mañana? El campo se debilita, eso es medible. Pero el mecanismo que dispara la inversión, el momento preciso, permanece en la penumbra. ¿Qué significa esto para ti? Que vives bajo un escudo que se transforma de formas que la ciencia aún no puede predecir completamente. No es algo terrorífico, es algo profundamente humilde. Significa que hay límites a lo que podemos conocer, incluso sobre la estructura que sostiene nuestra existencia. Hay otro misterio. Durante los periodos de inversión magnética, el campo se debilita significativamente. ¿Qué sucede entonces con la vida? ¿Se produce una extinción masiva? Los registros fósiles sugieren que las inversiones no coinciden siempre con extinciones, pero tampoco es claro por qué. Quizás la vida es más resiliente de lo que imaginamos. Quizás la atmósfera proporciona protección adicional que aún no comprendemos completamente. La ciencia ha descubierto que algunos animales tienen brújulas internas. Palomas, ballenas, tortugas marinas. Detectan el campo magnético y lo utilizan para navegar. Pero, ¿cómo exactamente? ¿Dónde está el receptor? ¿Es una proteína especial en el ojo? ¿Cristales de magnetita en el cerebro? Los investigadores tienen hipótesis, pero ninguna es definitiva. Cada especie parece tener su propio sistema, su propia forma de leer las líneas invisibles del planeta. ¿Y tu cuerpo? Ya sabemos que contiene hierro, que resuena con el campo. Pero, ¿qué más? Hay sensores magnéticos en tus células que aún no hemos identificado. Tu cuerpo detecta cambios en el campo de formas que tu mente consciente nunca percibe. Algunos estudios sugieren que el magnetismo terrestre influye en la melatonina, la hormona del sueño. Otros proponen que afecta los ritmos circadianos, pero la cadena completa de causalidad, el mecanismo exacto, sigue siendo un territorio inexplorado. Imagina esto. Mientras duermes, tu cuerpo está inmerso en este campo que fluctúa constantemente. Millones de años de evolución han tejido tu fisiología con los ritmos magnéticos del planeta, pero la mayor parte de ese diálogo sucede en silencio, sin que tu conciencia lo perciba. Es como una conversación en un idioma que hablas desde el nacimiento, pero nunca aprendiste conscientemente. Hay también preguntas sobre la relación entre el campo magnético y la conciencia misma. Algunos investigadores exploran si la actividad magnética influye en procesos neurales. No es ciencia establecida, es ciencia emergente, territorio donde la especulación rigurosa se encuentra con la evidencia fragmentaria. Pero la pregunta persiste. ¿Es la conciencia, en algún nivel, un fenómeno magnético? ¿O el magnetismo es solo un acompañante de procesos más profundos? La verdad es que el campo magnético terrestre es una de las fuerzas más fundamentales de nuestro planeta y sin embargo permanece parcialmente misteriosa. Medimos sus efectos, observamos sus variaciones, modelamos su comportamiento, pero el corazón del misterio
sigue latiendo en el centro de la Tierra, donde el hierro líquido danza en formas que nuestros instrumentos apenas pueden intuir. Y quizás esto es lo más importante. El hecho de que haya preguntas sin respuesta no disminuye el valor de lo que sabemos. Al contrario, nos recuerda que vivimos dentro de un sistema vivo, dinámico, que continúa revelando sus secretos lentamente, pacientemente, a través de la investigación y la contemplación. Respira de nuevo. El misterio no es una amenaza, es una invitación. ¿Desde dónde nos escuchas en este momento? ¿Qué preguntas sobre el magnetismo terrestre te persiguen? Comenta, porque cada pregunta que formulas contribuye a la búsqueda colectiva de comprensión. Ahora que sabes que tu cuerpo es un instrumento magnético que resuena con fuerzas invisibles que la ciencia aún está descubriendo, surge una pregunta más íntima. ¿Dónde estás tú en todo esto? No es una pregunta de geografía, es una pregunta de presencia. Cada célula tuya flota en este escudo magnético. No lo eliges, no lo controlas, simplemente existe, protegiéndote mientras duermes, mientras caminas, mientras respiras en este instante. Y tú, sin saberlo, eres parte de su funcionamiento. Eres un engranaje consciente en una máquina de protección que lleva miles de millones de años operando. Imagina esto, en este momento, mientras lees estas palabras, hay 1.000 millones de partículas cargadas atravesando tu cuerpo. El viento solar las dispara hacia la Tierra como flechas invisibles. Pero antes de llegar a ti, el campo magnético las desvía, las curva, las mantiene alejadas. Es como si vivieras dentro de una catedral de fuerzas que nadie ve, pero todos experimentamos. Los antiguos lo sentían. No tenían instrumentos para medirlo, pero sus cuerpos resonaban con este escudo. Por eso construían templos en lugares donde la resonancia era más fuerte. No era superstición, era intuición magnética. Era el cuerpo reconociendo su propio hogar dentro de la protección. Y tú también lo haces. Cada vez que te sientes en paz en un lugar específico, cada vez que una habitación te calma sin razón aparente, cada vez que despiertas descansado en cierta posición, tu cuerpo está dialogando con este campo invisible. Está buscando resonancia. Está buscando alineación con la protección que te rodea. Pero hay algo más profundo aquí, algo que trasciende lo biológico. Cuando comprendes que vives dentro de este escudo magnético, que cada latido de tu corazón genera su propio campo, que tu cerebro durante el sueño profundo se sincroniza con las fluctuaciones terrestres, algo cambia en tu percepción. Ya no eres un espectador, eres un participante. Eres parte del sistema que te protege. Piensa en los momentos en que te has sentido verdaderamente seguro. No es seguridad física solamente, es algo más sutil. Es una sensación de estar contenido, de formar parte de algo más grande que tu cuerpo individual. Eso que sientes es real, es la resonancia. Es tu cuerpo reconociendo que está dentro de un escudo que funciona a nivel que va más allá de la comprensión consciente. Los científicos todavía no entienden completamente cómo la brújula biológica dentro de ti se comunica con el campo magnético terrestre. Saben qué sucede, pueden medirlo, pero el mecanismo exacto, el lenguaje que usan, permanece en la penumbra. Y quizás eso sea lo más hermoso, que vivas protegido por fuerzas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Tu lugar en este escudo no es pasivo. Cuando duermes profundamente, tu cuerpo se alinea con las líneas magnéticas del planeta. Tu hierro interno resuena, tus neuronas se sincronizan. Estás participando en una conversación silenciosa entre tu biología y la biología del planeta. Eres un instrumento que vibra en armonía con la Tierra, y esa armonía es lo que te permite existir. No es poesía, es física, pero es una física tan profunda, tan interconectada, que la poesía es la única forma de describirla sin reducirla. Cuando te despiertas mañana antes de levantarte, tómate un momento. Siente tu cuerpo en la cama. Siente cómo estás contenido. Siente cómo cada célula tuya está siendo protegida por un escudo que no ves, pero que existe. Ese escudo fue creado por hierro líquido en el núcleo terrestre
hace miles de millones de años. Ese escudo ha permitido que la vida emerja, que evolucione, que se convierta en conciencia. Y tú eres esa conciencia. Tu lugar en el escudo es el lugar del testigo. Eres la tierra que se conoce a sí misma a través de ti. Eres el campo magnético que se experimenta a sí mismo a través de tu conciencia. Eres la protección que se vuelve consciente de su propia existencia. No hay separación entre tú y este escudo. Eres parte de él. Tu cuerpo es una extensión de su funcionamiento. Tu respiración es el ritmo del planeta. Tu latido es el pulso del campo magnético. Tu conciencia es la forma en que el universo se contempla a sí mismo. Y en esa contemplación, en esa presencia continua dentro de la protección invisible, reside la gratitud. No es gratitud que debas forzar. Es gratitud que emerge naturalmente cuando comprendes que cada respiración que tomas es un regalo de un escudo que ha estado funcionando durante eones, protegiéndote, permitiéndote existir, permitiéndote despertar cada mañana en un planeta donde la vida es posible. Tu lugar en el escudo es el lugar del asombro, es el lugar de la presencia, es el lugar donde la ciencia y el misterio se encuentran, donde lo invisible se vuelve tangible a través de la sensación, donde la protección se convierte en conexión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué significa para ti vivir dentro de este escudo invisible. ¿Qué cambió en ti al saber que estás protegido por fuerzas que aún no comprendemos completamente? Hemos llegado al umbral final de este viaje. No es un final que cierre, sino una puerta que se abre hacia lo que ya está sucediendo en ti, ahora mismo, mientras respiras. Recuerda dónde comenzamos. Una pregunta simple en la oscuridad. ¿Qué te protege mientras duermes? Y esa pregunta nos llevó a descubrir que bajo tus pies, en las profundidades donde el hierro líquido danza en silencio, existe un escudo invisible que ha guardado toda la vida durante miles de millones de años. No es magia, pero tampoco es solo física. Es ambas cosas a la vez. Y quizás eso sea lo más hermoso de lo que hemos explorado juntos. Desde el primer aliento que tomaste, ese campo magnético ha estado ahí. Invisible, constante, silencioso como la respiración misma. Mientras tú dormías en la cuna, mientras crecías, mientras vivías cada día sin pensar en él, ese escudo se tejía alrededor de tu planeta, desviando la radiación solar que de otro modo habría borrado toda conciencia del universo. Las civilizaciones antiguas lo sabían de otra forma. No tenían instrumentos para medirlo, pero sus cuerpos resonaban con él. Por eso adoraban al sol, pero también a la tierra. Por eso los chamanes hablaban de fuerzas invisibles que sostenían la vida. No estaban equivocados, solo describían con poesía lo que la ciencia moderna explica con números. Y tú en este momento eres parte de esa continuidad. Tu cuerpo no es ajeno a ese magnetismo. Contiene hierro en tu sangre, el mismo elemento que gira en el núcleo terrestre. Durante el sueño, mientras desciendes a las capas más profundas de la conciencia, esa resonancia se intensifica. Tu cerebro, ese órgano delicado que teje los sueños, dialoga con fuerzas que escapan a la medida convencional. Los científicos lo saben, los poetas lo intuyen, y tú lo sientes aunque no tengas palabras para nombrarlo. Hemos visto cómo ese escudo se debilita, gradualmente, de forma que apenas se percibe en una vida humana, pero que es medible en décadas. ¿Por qué? La ciencia ofrece explicaciones. Ciclos naturales del planeta, inversiones magnéticas que ocurren cada cierto tiempo en la historia terrestre. Pero también hay preguntas sin respuesta aún, influencias que no comprendemos del todo, responsabilidades que emergen cuando tomamos conciencia de que no somos observadores pasivos, sino participantes activos en el destino de este escudo. Eso es lo que hace diferente tu presencia aquí, en este momento. No eres un espectador. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, cada forma en que interactúas con el planeta, resuena con ese campo magnético que te protege. Es una relación de reciprocidad. El escudo te cuida mientras duermes,
Y tú, al tomar conciencia de él, al honrarlo con tu atención, participas en su continuidad. Los antiguos lo expresaban así: eres la tierra conociéndose a sí misma. No es una metáfora vacía, es una verdad física. Los átomos que forman tu cuerpo fueron creados en el núcleo de estrellas muertas. El hierro en tu sangre es polvo de supernovas. El calcio en tus huesos proviene de los océanos primordiales. Y ese magnetismo que te rodea, que te protege cada noche, es la misma fuerza que mantiene unida toda la materia del cosmos. Cuando comprendes esto, la gratitud emerge sin esfuerzo. No es la gratitud que aprendes en la infancia, sino algo más profundo. Es el reconocimiento de que cada respiración es un regalo, que cada noche que cierras los ojos hay fuerzas invisibles trabajando para que despiertes, que tu conciencia, tu capacidad de pensar, de soñar, de preguntarte por las cosas, existe porque hace miles de millones de años el hierro líquido comenzó a girar en el corazón del planeta. Pero hay algo más que permanece sin resolver. La ciencia explica los mecanismos, te muestra cómo el dínamo terrestre genera ese campo, te enseña cómo las partículas cargadas del viento solar son desviadas por esa barrera invisible. Te da números, ecuaciones, modelos matemáticos que predicen y describen. Pero hay un misterio que escapa a todos los instrumentos. ¿Por qué existe el campo magnético en primer lugar? ¿Por qué el universo está diseñado de tal forma que un planeta giratorio genera exactamente la protección que la vida necesita para emerger? ¿Es coincidencia? ¿Es ley fundamental? ¿Hay algo más que la ciencia aún no puede nombrar? Quizás esa pregunta sea más importante que cualquier respuesta, porque es esa pregunta la que te mantiene despierto, curioso, buscando. Es esa pregunta la que hace que regreses cada noche a tus sueños, esperando encontrar en ellos pistas del misterio que rodea tu existencia. Es esa pregunta la que te conecta con millones de personas que, en diferentes partes del planeta, bajo el mismo escudo magnético, también se preguntan lo mismo. Este viaje que hemos compartido no termina aquí. Termina cada vez que cierras los ojos para dormir. Termina cada vez que despiertas y respiras. Termina cada vez que miras el cielo nocturno y recuerdas que estás protegido por fuerzas que no ves, pero que sientes en lo más profundo de tu ser. Y comienza de nuevo. Siempre comienza de nuevo. La protección es constante. El misterio permanece. Tu consciencia, tu presencia, tu capacidad de asombro son parte de ese ciclo eterno que hace que la Tierra se conozca a sí misma. Gracias por acompañarnos en este viaje nocturno. Dale a me gusta, suscríbete a Ciencia de los Sueños y comenta qué te ha tocado más profundamente de esta exploración. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué ha despertado en ti? Porque cada comentario, cada pregunta, cada reflexión que compartes es otra forma en que el planeta se habla a sí mismo. Y eso importa más de lo que imaginas. Que descanses bajo ese escudo invisible. Que tus sueños sean profundos y que cuando despiertes recuerdes que estás protegido por una fuerza que ha cuidado la vida desde el principio de los tiempos. El viaje continúa, siempre continúa.